González Cruz, Presente. González Rivera, Presente. Hernández Arismendi, Presente. Nájera Balmón, Presente. Hernández Barranco, Hernández Flores, Presente. Rodríguez Aquino, Presente. Sánchez Ramos Presente. y Vázquez González. Presente. Alguien que me haya faltado. Bueno, entonces, como ustedes son poquitas, tengo la ventaja de que puedo dar muchos anuncios. Bueno, como ya habrán visto, ya se cambió la modalidad de las asesorías. Los miércoles estábamos teniendo asesorías de los temas de estadística, pero ya no. Ahora los miércoles van a ser para sus proyectos prototípicos. Generalmente son reuniones de media hora, pero si hay más grupos, llegan a ser hasta 15 minutos. Y en 15 minutos, como algunos ya habrán visto, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, para quien gusta aprovecharlas, solo hay que registrarse en el link de Excel, que ya lo tienen, me parece, donde dice sesiones extra. Ahí está el link para que puedan revisar. Y los sábados van a seguir habiendo asesorías de los temas de estadística, pero ahora es de 11:30 a 1:30. Igual hay que registrarse para ver qué temas son los que se van a ver. Ya les entregué sus exámenes, estoy ahorita resolviendo otras de sus calificaciones. Las últimas calificaciones que van a recibir son la exposición 1 y el foro 2, me parece. Entonces, con eso sí tengan paciencia. El resto lo van a ir recibiendo toda esta semana. ¿Alguno tiene alguna duda del examen? ¿Todo claro? Felicito aquí a este grupo porque a pesar de ser poquitos, varios pasaron, más de lo que la estadística marcaba. Y en este grupo tengo las dos calificaciones más altas de los 4 grupos de estadística que doy. Bueno, más bien, de los 4 grupos de este semestre y de los 4 grupos del semestre pasado. Entonces, felicidades. Y sigan siendo muy inteligentes. ¿Alguna duda de la actividad 7 de los temas? ¿Algo en particular? No, para empezar con sus exposiciones. Recuerden que sus exposiciones van a ser ustedes presentando, tienen 15 minutos. 5 de 5 a 10 minutos de preguntas de sus compañeros. Entonces, como les digo, como son poquitos, no se contengan. Ataquen a sus compañeros de manera científica, crítica, constructiva, ¿vale? Nada de, es que te expusiste y te veías muy mal. Eso déjenmelo a mí. ¿Vale, chicos? Entonces, si no hay dudas, tampoco son muchos equipos. ¿Qué equipo quiere empezar? Un poco, Marisol, un poco. Es que no hay mucho de dónde escoger, es blanco o negro en este caso. Díganme que hay un voluntario que digan, yo, profesor, mi equipo es un voluntario. Van a ser 2 calificaciones, las que van a tener de esta, que son la individual y la exposición en equipo. ¿Esto vale como participación? No. O sea, participación de examen, Sí, algo no. así. No, eso no vale como participación. Entonces, vale como exposición individual y participación individual. Para exposición individual, pues. ¿Nadie? Es mejor ahorita que el día de la entrega y que saquen 3 de calificación, chicos. Y sí lo pongo. Bueno, entonces escojámoslo al azar. Pues ya nos vamos a aventar nosotros. Bueno. Sí, profe, ya nosotros. Vale, chicos, Ya, entonces pongan. para que tanto drama. Ustedes son los que hacen el drama, chicos. Vale, pues los dejo. ¿Tuvieron su presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Denme un minuto
para abrirlo. Llena proyecto. Ok. Bueno, Yo creo que mejor la compartes, Roberto. O bueno, cualquiera la puede compartir. a ver. Porfa. Espérenme, ya voy a ver. Así es como siento más presión. ¿Qué se ve? Porque no sé qué se está viendo. No, no se ve nada. No se ve nada. Se ve Dice que negro. estoy compartiendo pantalla. A ver. Para que vean que no es tan fácil, muchachos. ¿Dejaste de compartir? Sí. Pero no sé si se ve algo. Se ve No. oscuro. Se ve negro. Solo dice Roberto González está compartiendo pantalla, pero nada. A ver. ¿No? ¿En serio no se ve nada? Ahí Ahí se ve ya tu se escritorio. ve. Ajá. Pues, Ya. ya. Tienen una página de integrantes. Sí, es un presi. Lo que pasa es que, bueno, le envié la invitación también para que lo pudiera abrir. Entonces, Dame un minuto. No, déjala en la de los autores, por favor. Cruz lleva mayúscula, creo yo. Sí, tiene razón. Según yo lo necesitamos. Quien lo haya escrito, una plana de 6 páginas de cruz, 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 cruz. lo peor es que fue mi nombre, ¿no? Ok, entonces, a ver. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Tenía mucho que no escuchaba eso. Sí, es que ya tengo 27, ya estoy me viejito. hiciste sentir viejo. A ver, van a empezar, empieza Samuel, luego continúa Fernanda, Laura, Roberto y termina Kaori. A ver, entonces empieza Samuel. ¿Me puedes Empieza repetir Samuel. otra vez? Sí, Samuel, luego Fernanda, Laura, Roberto y termina Kaori. Entonces ustedes organizan si quién, cómo son, cuántas diapositivas son, calculen más o menos cuántas les toca. Pues son los antecedentes. ¿Empiezo de una vez? O... No, dame No, 2 dame un minuto. segundos. ¿Listos? Pues listos. Ya pueden empezar. ¿Sí?
Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros, pues somos el equipo 1 y vamos a empezar nuestra exposición. Nuestro equipo está integrado por Fernanda, Laura, Roberto, está Kaori y su servidor, pues Samuel. En los antecedentes, pues tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, han estado acompañando al COVID-19 de una infodemia masiva. Esto quiere decir que esto es una cantidad excesiva de información, ya sea incorrecta o correcta. Esto dificulta que las personas encuentren fuentes confiables cuando las necesitan. La emergencia sanitaria por COVID-19 ha sido el escenario perfecto para que las fake news o las noticias falsas se propaguen rápidamente, llenando de temor, incertidumbre y pánico a las personas, entre otras cosas. 7 de cada 10 personas reciben una noticia falsa al día. Todo este mar de información, y sobre todo las noticias falsas, perjudican la salud informativa, mental, emocional y social de las personas. Esto está basado, según Amoros, en el 2018. Y creo que le toca a mi compañera Fernanda. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, en nuestro planteamiento del problema, las noticias falsas se originan a partir de información que tiene alguna persona o grupo, interesado a transformar el rigor de la información. Estos datos se crean muchas veces a partir de noticias preexistentes y en otros casos se crean con ciertos intereses para manipular. El efecto de la infodemia puede ser muy grave, puede afectar la conducta de las personas jóvenes y la toma de decisiones. Otro de los efectos de las fake news ocurre en el ámbito emocional, el cúmulo de noticias falsas y desconcertantes. Puede provocar mayor angustia y depresión en los individuos. Esto lleva a la decadencia global de la sociedad. Pues bueno, en la parte de la hipótesis, respecto a la problemática, nosotros, bueno, una posible forma que vemos de mitigar ese problema es explicar a la población qué es justamente este concepto de infodemia, explicar también por qué de ella se desprenden las noticias falsas y cómo dañan a la sociedad. Para esto vamos a hacer un estudio previo a través de un cuestionario. Vamos a obtener datos para que en una escala sugerida y limitada que nosotros como equipo vamos a determinar, consideremos como grave o no la carencia y el impacto que tiene esta problemática en la población o el receptor. Bueno, nosotros como método, desde una perspectiva estadístico-descriptiva, vamos a analizar las consecuencias que trae a la población la infodemia. A través de un cuestionario registramos los datos relacionados con el perfil del encuestado del receptor, obteniendo datos como la edad, el género, la escolaridad y distintas emociones que buscamos comprender. También preguntas en torno al grado de conocimiento que tienen los jóvenes acerca del fenómeno de la infodemia, de las fake news, cuál es su percepción, qué actitud tienen al estar frente a estas y cómo es que si afecta o no el comportamiento de ellos mismos. A través de qué medios ellos reciben esta información, este exceso de información, cómo es que se difunden y las acciones que vamos a tomar para tratar de combatir la programación de la propagación de las noticias falsas. También hemos creado un formulario que lo vamos a mostrar un poquito más adelante, ya al final de la presentación.
Y bueno, como objetivos tenemos el objetivo general, que es el que queremos dar a conocer qué es la infodemia y cómo de estas se desprenden las fake news o noticias falsas. Y a través de esto también el saber su alcance durante la pandemia para que para que la población sepa identificar esta problemática y tras esto nosotros querer obtener una propuesta para reducirlo. Y también como objetivo particular de este estudio es evaluar cómo la infodemia sobre el COVID-19 trae consecuencias negativas. O sea, nosotros ya sabemos que pueden ser psicológicas. Bueno, de lo psicológico ya se derivan varias cosas, ¿no? En la salud también, sobre que se comparte tanto, muchas personas han logrado hacer cosas erróneas por culpa de esto. Entonces, como este propósito es el cómo afectan el comportamiento y las emociones y además conocer la opinión sobre este fenómeno. Bueno, en esta última diapositiva pueden ver las referencias que hemos utilizado. La mayoría tratan sobre nuestro tema o investigación central, que es la infodemia, derivadas en fake news, y también, bueno, el impacto que tienen. Vamos a mostrarles nuestro cuestionario. Okay, no se abre. Denme un minuto, problemas técnicos. Bueno, mientras ponen el cuestionario, les explico que el cuestionario consta de 8 preguntas y a través de estas, una de ellas es el saber la edad, si saben o no la infodemia. Bueno, ahorita les muestran el cuestionario. Ya se puede ver, ¿no? Pues aquí tenemos las preguntas. Empezamos primero poniendo tu edad, tus datos. Y la primera pregunta que corresponde es, ¿sabes qué es la infodemia? La segunda pregunta que corresponde es, ¿sabes qué es la infodemia? ¿Te consideras capaz de detectar una noticia falsa? ¿Has Ok, creído gracias. y compartido una noticia falsa sobre COVID-19? También lo que les comentábamos es qué afectación emocional has tenido al caer en noticias falsas. Si pudieras haber sentido depresión, tristeza, alegría, enojo, ansiedad, confusión, algún tipo de miedo, bueno, puedes seleccionar más de una casilla. Este es como, También, sí. este es como un ejercicio que se puede dar cuando estés en Facebook o así, verificas la información cuando sospechas que no es real. También está la de qué medio consideras que existen más noticias falsas y aquí vienen como opción redes sociales, televisión, periódico, radio o como quinta opción es libre. Y la última es cuáles son las medidas que consideras necesarias para mitigar este problema. Y en esta hay 4 opciones. Una es verificar la fuente de información, la segunda es no compartir, la tercera es buscar medios de verificación de la información confiables y otros, que esta es una respuesta abierta para ver qué opina nuestra población encuestada. Esta como tal sería una prueba piloto de formulario. Faltarían agregar algunas otras variables, pero bueno, queremos ver si va bien
en ese sentido. Y pues para finalizar, lo que buscamos es que tras sobre la sobreabundancia de información se sepa, o bueno, por lo menos se adquieran prácticas para manejar rumores, disipar la desinformación, no creer o minimizar el impacto que tienen las teorías de conspiración, mitigar el miedo que puedan sentir las personas al recibir este tipo de datos o información y pues estar preparados para el control de una infodemia, que pues, prácticamente es una nueva pandemia del año 2021. ¿Listo? Listo, con esto podemos finalizar. ¿Ninguna Gracias. pregunta, chicos? Dudas a sus compañeros. Críticas constructivas también. Bueno, primero dudas, luego las críticas. Por ahí dicen que cuando no hay dudas es porque les quedó todo claro o no les quedó nada claro. Espero que haya sido la primera. Entonces, el equipo, por favor, puede hacerle preguntas. Es más, señalando con el dedo, por ejemplo, Víctor, ¿por qué bla, 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 bla? Al ustedes elijan, hagan al menos 4 preguntas, una a cada uno. Roberto, no, Fernanda, ¿puedes preguntarle a Sebastián, por favor? Cualquier cosa. De tu presentación, claro. Ok, de lo que a mí me tocó fue lo del planteamiento del problema y mi O pregunta sea, en general es... de tu presentación, de la presentación, o sea, ok. del tema. Ok, mi pregunta es para Sebastián y la pregunta es, se me fue. ¿Le puedes subir, Roberto, por favor, a la hipótesis? Por favor. A ver, en el método estábamos hablando de las perspectivas estadísticas. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos realizar? Ya estaba explicado en el método, la, sacar la estadística de este formulario, ya sea descriptiva o cualitativa. ¿Cuál es cuál es la estadística que nosotros tomaríamos? Perdón que interrumpa, pero replantea tu pregunta porque no queda muy clara qué es lo que quieres saber. Sí, ahora sí bájale del método. Por favor, Roberto. ¿Por ¿Quieres qué que quite la parte de nosotros, método? ajá, por qué nosotros tomamos la estadística descriptiva? Para que me entiendan mejor. Entendí bien. ¿Cómo? Luego contestan los mensajes, por favor. Sí, ¿por qué Sí, nosotros tomamos la estadística descriptiva? ¿Esto cómo nos puede favorecer a nosotros a tener o tener mejores datos? Pues, como descriptiva, ¿no? O sea, básicamente tomaron datos así de parte de internet y alguno que otro como que de los PDF más importantes, para retomar como que una recopilación y llegar así a una sola conclusión de cómo está afectando las noticias falsas en internet, sobre todo en este problema de la pandemia, que es el coronavirus, ¿no? Ok, sí, está bien. Sí,
Sí, sí puso atención, profesor. Pues es que, o sea, es que la pregunta no está bien planteada, Fernanda, y la respuesta que te dio no tiene que ver con la pregunta que le hiciste, pero no está, o sea, no te la dio porque no está bien planteada la pregunta. O sea, yo soy profesor de estadística y no me queda Ajá. claro tu pregunta. Y soy ¿Yo puedo profesor hacer de el comentario, estadística. profesor? Bueno, chicos, me refiero a todo el grupo. Esta es una presentación breve de lo que nosotros, bueno, buscamos realizar en nuestro proyecto prototípico, pero siéntanse libres de preguntarnos, o decirnos, oye, me gustaría saber tal información. Igual y quizá nosotros no la sabemos, pero la podemos o nos puede ayudar, para anexarla al problema prototípico y cómo presentarlo a nosotros de mejor manera. Este, entonces, pues sí, siéntanse libres de hacerlo, de preguntarnos. Sí, pregúntale. Porque hay muchas cosas, bueno, eso me toca a mí después, pero sí, por favor, pregúnteles a sus compañeros. Sí, y usted también, profesor, o sea, lo que buscamos es mejorar. Sabemos que quizá no todo está bien, pero quizá tampoco no todo está mal. Son igual, ¿cómo preguntar? Nada más levantas la mano y realizas la pregunta. A lo que voy es que no tiene que ser una pregunta muy profunda si quieren verlo de este modo, sino que ya sabes que no me quedó claro tu planteamiento del problema, o sabes que no entendí qué es infodemia, o sabes que Ujú. me puedes decir que es un virus, bueno, en tu caso, o algo, cualquier información, chicos. Algo que no se Me quedó quedé claro. un poco claro, ¿qué tipo de estadísticas ustedes están planteando? Estadística descriptiva es con lo que vamos a realizar el cuestionario. Por ahora. Ah, creo que ya tengo una pregunta. Entonces, es que no entendí muy bien qué tipo de método van a ocupar. Vamos, nosotros vamos a realizar un formulario a través del cual vamos a obtener ciertos datos. Bueno, aquí ponemos edad, género, escolaridad. Y si nos vamos al cuestionario, hemos agregado también, por ejemplo, otras preguntas como afectaciones emocionales que hablan de la depresión, la tristeza, si se ha compartido información falsa o no, si consideras que eres capaz de identificar este tipo de información. Al final, todo eso lo presentamos, ¿cómo lo puedo decir? Sí. Al final todo esto lo registramos como datos y lo presentamos con el propósito de saber si en verdad tiene impactos negativos o no tiene ningún impacto significativo en la sociedad y sobre todo en personas jóvenes. Ujú. Eso es lo que, lo que vamos a hacer. O sea, el método pues, básicamente es nuestro cuestionario. ¿Y ese cuestionario se va a difundir por medio digital o también va a ser físico? No, únicamente digital. Sí, se haría a través de lo que más se está utilizando, o sea, de las herramientas que se utilizan para generar la infodemia, nos vamos a apoyar para también rellenar este formulario en grupos, por ejemplo, del Instituto Rosario Castellanos, que son mayormente constituidos por jóvenes.
Pamela. Tengo una duda. ¿Cómo hicieron su cuestionario digital? O sea, ¿cómo lo desarrollamos o la herramienta que utilizamos para hacerlo? Ah, en sí, Porque la las dos. herramienta, este, bueno, ¿cómo, cuál fue la herramienta? Se llama Google Forms. ¿Y de dónde nació la idea para realizar el cuestionario? Bueno, es que esa sí es un poquito larga. Detectamos que ha habido, o bueno, también nos lo han explicado en la escuela, que el exceso de información le llaman infodemia. Entonces consideramos que esto puede tener graves consecuencias, ya que puede, según algunos libros, fuentes y referencias que utilizamos debajo, ¿cómo se llama? Esto puede tener consecuencias graves como es la angustia o la causa de sentimientos negativos. El ser humano, al ser un ser social, tiende a crear competencias entre grupos. Por ejemplo, ahorita estamos en grupo 1, grupo 2, vamos a exponer algo. Entonces, eso puede ocasionar se llaman sesgos endogrupales, que prácticamente son divisiones de grupos que discuten ciertos temas. Entonces, la infodemia puede potenciar la capacidad de que grupos más pequeños influencien a grupos más grandes con sus intereses. Es por eso que decidimos hacer una encuesta para saber qué clase de grupos de jóvenes y de qué edades pueden representar estos grupos minoritarios y causar esa influencia o conflicto de interés al creer en fake news, o sea, que se puedan propagar. Entonces, eso es lo que queremos saber también, si los jóvenes tienen la capacidad cognitiva para procesar ese tipo de información que puede causar, vaya, riesgos a la salud y al deterioro de la sociedad. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, me toca a mí. Sí. En primera instancia, chicos, tienen de más. O sea, fue una exposición muy rápida, lo cual está bien, que al final solo van a tener 10 minutos para exponer todo. Entonces, expusieron bastante bien en tiempo adecuado toda la parte del objetivo, método, hipótesis, planteamiento del problema, bueno, todo lo que corresponde a nuestro proyecto. Pero hay demasiado texto en las diapositivas, ¿vale? Entonces, reduzcan mucho ese texto, pongan palabras clave, diagramas de flujo, mapas conceptuales, toda esta información reducir para que sea más fácil. Esto me lleva a mi segundo punto. En toda exposición está prohibido solo leer las diapositivas. Si solo leen las diapositivas y luego no las leen bien, el público no les va a poner atención. Entonces, por favor, no lean las diapositivas. Se supone, o quiero pensar, que todos hicieron todo. Entonces, todos deberían conocer todo del tema. Por eso hago esta dinámica de que yo decido quién exponga. Cuando yo entiendo que a veces se lo dividen por partes, pero también se nota cuando quién hace qué. ¿Por qué? Porque lo sabe explicar. Cuando alguien no es su diapositiva, por así decirlo, a veces solo lee. Entonces, de verdad, eviten leer. Hay puntos que va a ser muy necesario leer, como el caso de los objetivos, porque no siempre es necesario explicar, pero hay que ser muy puntuales, ¿vale? Ahora, los objetivos van posterior a la hipótesis y antes del método, porque con el método tú vas a ir respondiendo esos objetivos que tú estás realizando, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al formato de la presentación. Eh, Ahora, de su exposición. Creo que es muy amplia, chicos. O sea, tienen un tema es un tema interesante, sí,
pero lo tienen muy amplio. Necesitan delimitarlo todavía muchísimo más, porque si solo nos vamos a un público en general, vamos a suponer que de adultos o gente que va a recibir la vacuna son aproximadamente 60 millones. Si hablábamos en estadística que tienen que hacer al menos el 10%, al menos el 10% tendrían que hacer 6 millones de encuestas. Y no es que dude de ustedes, bueno, sí, poquito. Pero 6 millones de encuestas para 5 personas es muchísimo y en menos de un mes es muchísimo. Ni yo lo haría. O sea, necesitas un equipo de trabajo muy extenso, cosa que no tenemos aquí. Entonces, reduzcan más, delimiten más su tema, delimiten más su población, o sea, váyanse a cosas más particulares y concisas. Por ejemplo, ¿será posible que cierto sector de la población que está entre tantos y tantos años, de tal de alcaldía, de tal delegación o del mismo Instituto Rosario Castellanos, va a creer en la infodemia o en estudiantes? Si se dan cuenta, ya lo delimité muchísimo más. Entonces, entre más delimiten ustedes, más conciso va a ser lo que comentaban hace rato, estadística descriptiva. Ahí va mi segundo punto. Ustedes decían, ok, la pregunta que creo que quería hacer Fernanda era qué tipo de estadística se tiene que hacer. En este caso van a ser los dos, van a ser en primera instancia estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque van a ver cómo está la población. Y en segunda entrada van a ser estadística inferencial. ¿Vale? Todos, bueno, los dos equipos que hay, van a ser tanto estadística descriptiva como estadística inferencial. Entonces, para analizar los datos no es complicado, es muy talachudo. Pero si tienen muchísimas preguntas y muchísimas personas que responder, les va a costar muchísimo trabajo, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Déjenme, estaba buscando un archivo que no encontré. Era justamente un cuestionario eh, de un más o menos que ya habían hecho. ¿Pueden poner su cuestionario, por favor? Pero no lo encontré, entonces se los debo. Pero en ese cuestionario también les ayudé a trabajar porque había varias cosillas que corregir. En primera instancia, donde dice cuál es tu edad, no lo dejen la pregunta abierta. Pónganlo en casillas o en un desplegable. ¿Por qué? Porque si le ponen en pregunta abierta, algunos van a poner 6 años o van a ponerlo con texto, con números y texto o números y recabar todos esos datos. Bueno, no sé si ya vieron la base de datos de la actividad 7 y varios de sus compañeros, a pesar de que decía no pongas unidades, fueron y pusieron unidades. Las categorías también de las variables cualitativas escribieron lo que quisieron. Ahora a ustedes como investigadores les va a tocar corregir todos esos errores. Si ustedes dejan esta encuesta tan abierta, van a pasar exactamente lo mismo. Y si son 400 personas, les va a costar muchísimo. ¿Vale? Entonces, hay que delimitarlo un poco más. En el caso de la edad, esa es la primera opción, la observación que les doy. Puedes subirla todavía. ¿Sabes qué es infodemia? Ahí tenemos una... sí. ¿Qué va a pasar si les contestan que no? ¿Se acaba ahí su encuesta? ¿Les sirven como sujetos para medir? ¿O solo les interesa a las personas que sí saben que es infodemia? Entonces ahí delimítenlo. Y esto tiene que ver mucho con sus objetivos. En sus objetivos particulares, si no me equivoco, déjenlo revisar por acá, dicen evaluar cómo la infodemia sobre COVID trae consecuencias negativas que afectan el comportamiento y las emociones de los jóvenes, además de conocer su opinión de este fenómeno. Pero en su encuesta, si dicen que no saben qué es infodemia, pues en realidad no estarían siendo sujetos. ¿Sí me explico? Si ven esta correlación que doy entre los dos elementos. Digo, si no me están entendiendo, también díganmelo para cambiar la manera Sí, de no. explicar. Sí. Bueno, sí lo entiendo. Entonces, ahora, hay que delimitar eso. Sí sé que es infodemia, no sé qué es infodemia, explícalo. No en esa, sino genera una nueva pregunta.
que les expliquen o que les digan, o pongan ustedes opciones, que es lo más viable de qué es infodemia. Si contestaste que sí, pasa a la pregunta 7. Si contestaste que no, pasa a la siguiente pregunta. Ahora, allí te consideras capaz de detectar una noticia falsa. De entrada, ya están asumiendo que todas las personas saben que es una noticia falsa. ¿Por qué? Por este sentido común. Pero no todos, no es que no tengan sentido común, sino que no todos saben discernir o no saben qué es una noticia falsa. Entonces ahí también puntuales, chicos. Determinar, pongan, ¿sabes qué es una noticia falsa? Sí y no, igual. Si no, pasa a la siguiente pregunta. Si sí, contesta tal pregunta. Ahora, aquí están asumiendo que todos ya están cayendo en noticias falsas. ¿Qué afección emocional has tenido al caer en noticias falsas? ¿Qué tal si hay alguien que ya no ha caído en noticias falsas? ¿O qué tal si alguien cayó como yo, por ejemplo, caía en noticias falsas a los 10 años? Pero pues ya no me acuerdo qué emociones sentía a esos 10 años. Caí en la noticia falsa de que las cadenas, le manda este correo a 25 personas y vas a recibir 500 pesos. Y uno se emocionaba, pero o sea, son contextos sociales diferentes. También depende de qué tipo de noticia falsa sea. Si la noticia falsa es estas que dicen de Robert Downey Jr. o La Roca o Eugenio Derbez están regalando 1 millón de pesos, solo tienes que compartir este video en diferentes grupos y etiquetar a tantas personas, pues las personas se van a poner felices. Entonces también delimiten a qué tipo de noticias falsas. O también la famosa, ese famoso enlace donde dicen que descubre así como qué tipo de personalidad eres, así, INTP o no sé qué, que también necesitan tus datos personales, o el hecho que también, qué seguidores tienes en Twitter en parte del mundo. Sí, todo eso. Y que al final también es clickbait y uno se lo cree. Por ejemplo, las noticias falsas también entrarían en estas cuando entran en videos de YouTube y dicen, no crean lo que dijo el presidente López Obrador sobre los jóvenes. Y te metes a la noticia y solo dice, pues los jóvenes deberían ser más productivos. Al final de cuentas, por el clickbait ya es una noticia falsa. Entonces, eh, noticias falsas en cuanto a qué, delimítenlo igual, o sea, ¿qué tipo de noticia falsa? Y ahora, respecto a estas categorías, si se dan cuenta, todas están, o sea, me lo están sesgando a que todos o se sientan tristes o se sientan ansiosos o deprimidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de categorías sí, nominales. Y como quedamos, tiene que haber un punto neutro y dos hacia la izquierda y dos hacia la derecha, positivos y negativos, ¿vale? O igual el mismo número de positivos y negativos, pero la cosa es que siempre hay un punto neutro para que no se vea sesgado, que no sepa que a fuerzas se está generando este tipo de depresiones. Ahora, allí yo les recomiendo que lo delimiten a cuál es la mayor sensación que tienes o en general y solo pongan casillas como la de la pregunta anterior, que no sean varias casillas. ¿Por qué? Porque si tienen casillas abiertas, tienen el problema de que, digamos, encuestan a 30 y los 30 ponen depresión y los 30 ponen tristeza y los 30 ponen alegría y los 30 enojos, va a parecer que tienen una N de 30 por, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 210 personas, cuando en realidad su N fue de 30 personas. Lo que pueden hacer es esto, o si lo quieren dejar así, está bien, solo que hay un tema que no vimos, pero igual lo podemos ver con ustedes, que se llama operaciones y problemas con conjuntos, que básicamente es delimitar, saber cuántas personas únicamente tienen depresión, cuántas personas tienen depresión y tristeza, cuántas tienen depresión, tristeza y alegría, o sea, todas estas combinaciones. Y son operaciones muy extensas. Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí, si lo dejan así. Si no, pues mejor cambien las opciones de los incisos cerrados. ¿Vale? ¿Puedes bajarle más o es la última? Gracias, sí. Ahora, ahí no me están respondiendo todavía la parte de cómo afectan el comportamiento. Eso también tienen que agregar si al seleccionar, por ejemplo, la siguiente pregunta, de acuerdo a la opción que seleccionaste previamente, ¿tu comportamiento se vio modificado?
o una cosa así, sino, o quítenlo de, yo creo que es más viable quitarlo de los objetivos, porque no quiero comparar, pero sí, yo trabajo con ratas, yo puedo evaluar la conducta y el comportamiento de las ratas, porque los tengo encerrados, bueno, los tengo en sus respectivas cajas, pero ustedes, aunque están encerrados en sus respectivas cajas, no los podemos analizar, ¿vale? Puede que, por ejemplo, así como estoy viendo, yo diga, bueno, es que Laura está poniendo atención, su comportamiento parece que está poniendo atención, pero probablemente Laura está viendo videos en YouTube, no sé, puede ser. Entonces, por videollamada no puedo determinar el comportamiento. Las ratas son Spragdori y Wistar, son las ratitas blancas. Entonces, es muy difícil entender el comportamiento. Igual yo digo, Pink está poniendo atención, se ve que la clase está muy divertida y probablemente está viendo memes que le mandaron en su grupo de WhatsApp. No lo sé. Pero, entonces, eh, ahí es donde mejor quiten esta parte de comportamiento. Y ahora el objetivo general dice, es dar la definición de, de infodemia y cómo ya se derivan las fake news. Sí lo pueden hacer, pero les va a costar mucho trabajo. En primera instancia, para completar este objetivo general, también tendrían que hacer una infografía de fake news. En el cuestionario aplicarles al final la infografía y posteriormente volver a hacer un segundo cuestionario. O hacer un segundo cuestionario o ahí mismo. Lo que te comentaba ayer, Roberto. Sí, sí, ya lo teníamos considerado, pero la verdad no. Pero lo pueden hacer, o sea, aplicar un Sí. segundo cuestionario a las mismas personas, aunque seguramente la segunda ocasión no va a ser el mismo resultado, o sea, va a ser menor la información, o dentro de su cuestionario, solo al final de la encuesta, pongan la infografía y posteriormente agreguen unas preguntas más. ¿Te quedó claro? ¿O qué términos entendiste con base en la infografía? Y allí, ojo, ahí no están diagnosticando como tal a la población, están diagnosticando cómo funciona su infografía. Y entonces probablemente funcione esto de es dar a conocer la definición de infodemia. Es un parámetro. Igual pasa lo mismo como cómo se derivan las fake news, así como su alcance durante la pandemia. Igual, eso sí lo van a hacer ustedes, pero para que lo hagan, pues tienen que hacer un cuestionario más complejo, más estructurado. Por ejemplo, su alcance de medios de comunicación, alcance de personas, alcance de edades, o sea, determinar qué tipo de alcance. Y eso otro ya está de más. Logrando que la población sepa identificar la problemática, no lo van a hacer. O sea, por más que quieran, perdón que les corte sus alas, pero no lo van a hacer. Porque es un proceso muy largo. Ustedes solo se van a quedar en diagnosticar. Todos. Y seguro el otro equipo va a estar igual. Bueno, si tienen expectativas muy altas, bájenselas. Si lo quieren hacer así, después sí se puede. Pero para un proyecto escolar, yo creo que no. Solo nos vamos a quedar en la fase de diagnosticar. De hecho, gracias, porque creo que no encontrábamos la palabra, nos estuvimos quemando el coco y era eso. O sea, Sí. creo que lo que buscábamos era exactamente esa palabra, diagnosticar. Diagnosticar cómo está cierta población. Y la propuesta para reducirlo, mejor háganlo, déjenlo como un objetivo particular. Realizar una propuesta. Al final eso no lo van a hacer. Ya contaminé tu sudor. Y ya entonces ahora sí, el método es cómo voy a hacer todo lo que voy a hacer. O sea, cómo voy a diagnosticar, cómo voy a evaluar, cómo voy a determinar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y chicos? Pero, Sí, profe, entendido. Sí, en lo de la propuesta para reducirlo, o sea, puede ser que sí lo estemos buscando, pero no aplicarlo. O es sea, que la propuesta, digamos que va a ser como parte de su discusión o de sus conclusiones o de sus perspectivas. ¿Por qué? Porque para hacerlo primero tienen que diagnosticar. Pónganse en el caso de un médico. ¿Cómo el médico va a recetar paracetamol o ibuprofeno
Si no sabe, si no diagnostica a la persona qué es lo que tiene. Entonces, diagnostiquen y con base en la información que ustedes obtengan en su encuesta, entonces ya pueden hacer una propuesta. Tienen ahí una pregunta de redes sociales, si no me equivoco. Sí. ¿En qué medida consideras que existen más noticias falsas? Ahí anexamos las redes sociales. Y de hecho, bueno, o sea, como para contexto, no lo agregamos, pero habíamos hablado del equipo y yo, sí podíamos, está en el documento anterior, colocamos desórdenes informativos, que era el contenido completamente falso, que bueno, consideramos que por lógica es falso, de falso contexto, contenido engañoso, contenido manipulado, imitación, sátira o parodia o meme y otros. Esos, o sea, lo teníamos catalogado así, pero no supimos cómo agregarlo. Puede funcionar. Igual tendrían que agregar una infografía, porque es que el público no va a saber qué es eso. El público no entiende entre una sátira y no entiende entre un meme. El público no entiende entre un video digital sarcástico. E incluso ustedes lo ven con los comentarios. Si ustedes ponen sarcásticamente, uy, sí, el gobierno lo está haciendo, las personas van a pensar que efectivamente creen que el gobierno lo está haciendo. Y les van a decir que coman tortas, que coman su frutzi, que ya pueden pasar por su tarjeta. Cuando en realidad su comentario era sarcástico. Entonces, recuerden que esta parte de diagnosticar, o sea, acuérdense del ejemplo del médico. Cuando ustedes van al médico, ustedes le dan todos los síntomas, no le dicen, doctor, yo tengo gastritis o gastroenteritis. ¿Cómo sabes? Porque lo busqué en internet y siempre pasa. O sea, ustedes son el médico que van a diagnosticar a una población. Y para diagnosticarlo, pues tienen que hacerle preguntas indirectas. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a hacer este juego de palabras, que vayan direccionando a las personas a su investigación, las personas se lo van a creer. Por ejemplo, si ustedes, bueno, vamos a suponer que son médicos y van a atender a un paciente, y el paciente lo único que tiene es una inflamación estomacal, pero ustedes le empiezan a sugerir que tiene cáncer estomacal, la persona se va a creer que tiene cáncer estomacal. Y ante cualquier síntoma diferente, la persona va a decir, es que yo tengo cáncer estomacal, aunque ustedes no lo hayan diagnosticado. Es lo mismo que en las encuestas. Tienen que buscar cosas que les ayuden a responder a ustedes, no redireccionarlos. ¿Vale? Entonces, esa es la parte del diagnóstico, que todos nos vamos a quedar. Y para eso sí sirve la estadística descriptiva y la estadística diferencial. ¿Vale? ¿Me explico? Querido profesor. Sí, gracias. Entonces, en esa parte de redes sociales, igual lo que pueden hacer es, les digo, el tema está bien, pero delimítenlo más. Y incluso si lo tienen que hacer, por ejemplo, jóvenes estudiantes del Instituto Rosario Castellanos de entre 20 y 25 años que utilizan Facebook, ya lo tengo ahí súper delimitado y la encuesta la puedo aplicar. O sea, puedo, en los diferentes grupos de Facebook de Rosario Castellanos, puedo preguntar. ¿Por qué? Porque ya sé que para que contesten esa encuesta a fuerza tuvieron que haberla revisado en Facebook. Ahora, o correos o YouTube, dependiendo del objetivo. Y si se dan cuenta, ahí ya estoy yo mucho más delimitado. Pero para que lo delimiten, les hace falta tener muchos antecedentes. Si no hay antecedentes, no pueden delimitar el resto de la investigación. ¿Me explico? Sí. ¿Dudas, quejas, comentarios, sugerencias? Y hoy los dos equipos aprendieron a exponer, a criticar constructivamente y a preguntar. ¿Vale? Si no hay dudas, pues entonces pasamos al siguiente equipo, chicos. En un momento más les mando su calificación. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Perdón que vea hacia abajo, se me cayó algo, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Entonces, el siguiente equipo. Y antes de pasar al siguiente equipo, nada más un comentario. Chicos, yo sé que es muy difícil tomar clase en línea y creo que siempre se los he dicho. Y les digo, para mí es difícil y para ustedes también es muy difícil. Y sobre todo,
en un medio donde tenemos tantos distractores, donde puede ser que esté la mamá, el papá con la licuadora, el papá martillando, si tienen sobrinos, primos, hijos pequeños o hermanitos pequeños también, y llegan a ser un poco, va a sonar feo, pero distractores. Y además, si están en la computadora donde pueden abrir al mismo tiempo WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube o lo que sea, lo hace más complicado. Entonces, en mi caso, pues digo, bueno, al final ellos saben qué quieren aprender o qué no quieren aprender. Si quieren sacar el examen, las calificaciones que quieran sacar. Pero por respeto a sus compañeros, sí les pido que al menos en las exposiciones no estén revisando el celular, ni estén tratando de poner atención a lo más que digan. O sea, incluso si su compañero dice una palabra que no es, también por ahí lo pueden criticar constructivamente. Pero sí, por favor, pongan mucha atención. Incluso dentro del mismo equipo les pido que si su compañero está exponiendo, ustedes pongan atención porque puede que su compañero lo haya explicado mal. Entonces ahí, en vez de notar que su compañero lo explicó mal, pueden decir agregando lo que dijo mi compañero o modificando un poco la idea, ¿vale? Eso también los va a ayudar a ustedes a construir como profesionistas, pero para que lo hagan, es importante que estén poniendo atención al que está exponiendo, ya sea que sea del otro equipo o si está dentro de su mismo equipo. Entonces, si tienen algunos abiertos redes sociales como Facebook, Instagram o WhatsApp, ya sea en el computador o en el celular, de verdad les pido que lo cierren, pues para que esto sea mucho más enriquecedor, chicos, ¿vale? Entonces, ahora sí, el siguiente equipo, adelante. Sí, somos nosotros. Apago mi cámara mientras exponen, porque alguna vez me dijeron que los intimida, entonces, mejor así. Ah, no, ¿usted nos va a decir el orden o Sí, pero vamos a... sí, yo les digo, nada más pongan la presentación para, o sea, ya sé quién resta, pero para verlos, por favor. Ah, ok. No sé si ya se ve. No, nada más aparece en la pantalla gris. Ahora sí, Ahora no. ahora no. Ahí ya se ve. Sí, Sí. Dame 2 minutos, por favor. Solo se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Sí. no nos estamos enterando de los chismes. ¿Ya puedes regresar otra vez, perdón? Bueno, poner la de los autores. Ela, empieza Marisol, luego Sebastián, Víctor, Pink y termina Pamela. Por favor. Y pueden comenzar ahora. Permítame. Bueno, nosotros vamos a exponer el tema de rechazo a la comunidad LGBTIQ, específicamente en redes sociales. Pues el grupo está conformado por Pamela, Pink,
Sebastián, Víctor y yo. Bueno, nosotros como antecedentes vimos que en las redes sociales, aparte de ser una herramienta que nos ayuda a estar como más informados de ciertas personas o estar en contacto con cualquier tipo de personas, también es una herramienta para que otras pues hablen mal de la gente que no es como ellos, que haya como rechazo, por ejemplo, a la comunidad. Por ejemplo, nosotros pusimos unas historias, por ejemplo, del 30 de marzo del 2020, la activista Carla Valentina, que es una mujer trans, fue asesinada en Guanajuato y ella era coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans del estado de Guanajuato. También en la que sigue tenemos a Yasmín Huerta, que también era una persona trans, mujer, que trabajaba por el derecho de las personas transexuales, transgéneros, transvestis, trabajadoras sexuales y personas con VIH, pero en la frontera del norte de México. En Chiapas, en el mes de octubre, igual del 2020, fue asesinada Itzel Durán, de 19 años. Fue apuñalada por 2 hombres que entraron a su domicilio y ella participaba en concursos de belleza. Y en la Ciudad de México, Alessa Flores fue asesinada. Ella era defensora de los derechos de sus compañeras sexoservidoras y participaba en la colocación de una ofrenda en la alcaldía de Tlalpan. El Día del Orgullo y las agresiones en redes sociales. En las marchas del orgullo gay, como del año pasado, una persona llamada Mauro Sánchez Navarro, posteó en Facebook que cuando él estaba en las marchas, pues él estaba vestido con un tutú rosado de ballet. Y bueno, lo posteó en su Facebook, colgó varias fotografías en la que se aprecia junto con sus amigos. Sin embargo, se volvió como que una tendencia que llegó incluso a los noticieros locales. Y a pesar de que no lo hizo con una mala intención, le llegaron así como que ataques de odio. Ataques de odio tanto como amenazas o incluso insultos, incluso ya se metían como que en su vida personal. O sea, básicamente no tienen como que la gente tiene como que un cierto odio a ellos sin razón aparente. O sea, lo trataban como que de afeminado más que nada, más que por el hecho de que estaba vestido de un tutú, sí, de ballet. Y bueno, después de los tiroteos en una discoteca gay en Orlando en 2016, bueno, Mauro empezó como que a leer algunos comentarios que se habían escrito como respuesta a esa masacre. Y de hecho no eran como que, así como que, respuestas así positivas como que de bendiciones o que todo salga bien o que se busque justicia, sino todo lo contrario, sino que hasta celebraban el hecho de que asesinaban homosexuales. Incluso le decían pinche puto, vas a ver lo que te va a pasar y todo lo que pasa, o sea, etcétera. Mira, y sin embargo, a pesar de estas amenazas que ha tenido el señor Mauro Sánchez, no ha borrado comentarios que les hayan enviado, por todo lo contrario, más que nada. El objetivo con el que tenían contra él, pues era que les cause dolor o incluso que lleguen al suicidio.
pero él tuvo como que apoyo más que nada de sus amigos más cercanos. Y bueno, este tipo de mensajes nos deja como que un debate y nos dejan pensando que a pesar de estar avanzados en muchos, estar un poco avanzados socialmente, todavía se sigue una represión en gran parte de los homosexuales, que no tienen como que la libertad de poder hacer como que lo que ellos puedan hacer. O sea, sigue esa línea puntiaguda que algunos pues no pueden ni siquiera expresarse como a ellos les guste. Bueno, también otro caso fue igualmente en el Día del Orgullo Gay. Andrés, llamado Andrés, fue víctima también de mensajes homofóbicos en parte de las redes sociales. Si cuelga así como que una fotografía, no es algo como que aislado que reciba respuestas como que estás enfermo o que gente como tú debería morir. Las respuestas, las personas que escriben estos mensajes no son amigos del joven, sino más bien residentes de la Ciudad de México y sin saber nada. O sea, básicamente compartían sus fotografías, así, sus posts en Facebook o en sus redes sociales particularmente, y se volvía como una clase de tendencia. Y de ahí, bueno, atacaban ciertas personas, ciertos usuarios, incluso trolls, más que nada para hacer joder, nada más para joder. Mira, y pues para hacer frente a este tipo de comentarios, pues Andrés pues ha preferido mejor ya no compartir su nombre, incluso dejar en privado sus redes sociales. O sea, y ha reportado varias cuentas de trolls o de personas homofóbicas, no irónicamente. Y bueno, y él básicamente solo va a compartir más que nada todos sus posts y su vida personal solo con sus amigos más cercanos. O sea, es algo como que lamentable de ver el hecho de que, como ya dije, estamos así avanzados socialmente o económicamente o como sea, pero esa represión todavía sigue. O sea, sin importar. Y bueno, tomando en cuenta que son las redes sociales, pues es algo como decir, no es nada, pero vamos, que antes probablemente esos tipos, si incomodabas a un homosexual, probablemente lo saldrían a matar o el hecho de que él se podría defender dándole una paliza, pero aquí en redes sociales es ataques como que psicológicos, que incluso pueden afectar a una persona. Listo. Vivo cada día con miedo. El 27 de julio del 2020 en El Salvador se fueron condenados 3 policías por el asesinato de una chica llamada Camille Díaz, en la que la fiscalía tuvo pruebas de que fue sometida, secuestrada en una camioneta, golpeada dentro de la camioneta y por fin fue aventada de la camioneta por un tramo de la carretera, en la cual se mantuvo con vida después de toda esa violencia y días después falleció. Este caso fue de mucha ayuda para el gobierno de El Salvador, ya que hizo que se tomara un poco más en cuenta la justicia hacia esta comunidad, haciendo que se extendiera esta justicia hacia países vecinos. Esta chica había pedido asilo en Estados Unidos en el 2007. Después de 4 meses que estuvo detenida por inmigración, fue deportada nuevamente a El Salvador, donde obviamente fue asesinada. Eh, Aquí Estados Unidos, por sus temas de homofobia, mm, no le quiso permitir su entrada, y en marzo de 2020, Estados Unidos, por cuestiones de COVID, tuvo la perfecta, ¿cómo se llama?, excusa para dar paso atrás a toda esa gente que pedía asilo, entre la cual se encontraba gente que no era de la comunidad y que pertenecía a la comunidad. Las Naciones Unidas describen los discursos de odio como todo tipo de comunicación que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o a un grupo por lo que son. Es un lenguaje que tiene el potencial de generar intolerancia y odio, y nuestras comunidades se enfrentan a él constantemente, al igual que para 4 otros minutos, grupos. chicos.
que corren el riesgo de ser marginados en la vida cotidiana. El espacio en línea ha sido revolucionado para las personas LGBTI, ha ayudado a construir comunidades. Las Naciones Unidas describen los discursos, no sé si se repite, pero con una mayor visibilidad también llega a la reacción. El 84% de las personas encuestadas en un estudio realizado por ILGA Mundo en 2020 dijo que esos espacios los han expuesto a discursos de odio y amenazas. Bueno, los discursos de odio están muy presentes día a día. No solamente son para exclusivos de esta comunidad, sin embargo, pues son un punto, un blanco que lo recibe pues cotidianamente. Como ya vimos, hay bastantes casos, o como ya leyeron algunos de mis compañeros. Sin embargo, creo que es algo muy importante, es un tema como que se puede, y que podemos encontrar, incluso que tal vez podemos llegar a leer en alguna red social, algún discurso de odio hacia estas personas de esta comunidad. Y pues ya un poco más en concreto, con datos más específicos, pues ya en 2019 se registró una cantidad de reportes con 75 casos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las personas reportan este tipo de agresiones, de este tipo de abusos, pero pues estos son los que están registrados. Y pues en lo que iba del 2020, en este entonces, la tercera cantidad de incidencias en este registro fueron 25 casos de crímenes de odio, 23 asesinatos y 3 no especificados en 7 estados. De alguna forma podemos relacionarlos, ya que desde aquí empieza el odio, desde aquí empiezan las amenazas, desde aquí empieza como toda esta parte de la agresión. De estos casos, muchos de ellos tienen ciertas similitudes. Como aquí lo podemos ver, la segunda población más afectada son los hombres gays. Y en cuanto a la edad, no hay como tal un rango, sin embargo sí hay como algunas repeticiones, ya que la mayoría no pasa de los 40 y la mayoría que se ven afectados en este caso son entre los 20 y 30 años de edad. Y pues en este caso, como en muchos otros, hay un porcentaje de impunidad en este tipo de agresiones. Y la mayoría de asesinatos han perpetuado por impactos de bala, también han sido por armas blancas, golpes, asfixia, tortura y atropellamiento. Y hay poco menos casos de 30 casos en los que no hay datos disponibles. Esto pues sin contar como todos los datos que pues no se registran, o casos como ya había mencionado que no tienen como alguna existencia en algún papel o algo así como denuncias. Y pues ya yéndonos al problema de nuestro tema, las personas de la comunidad LGBTIQ son vulnerados de su libertad mediante redes sociales, al igual que agredidos y discriminados por su orientación sexual o identificación de la misma. Nos hacemos una pregunta. ¿Este problema irá descendiendo con las nuevas generaciones? Sí, y así como lo comentan mis compañeros acerca de todos estos antecedentes que se han venido dando, nuestra hipótesis la marca si se sabe que las redes sociales son muy influyentes y que la mayoría de la comunidad LGBTIQ son millennials, o probablemente el rechazo va descendiendo con las nuevas generaciones. Nuestro objetivo general es demostrar la descendencia del rechazo de la comunidad LGBTIQ, y nuestro objetivo particular es demostrar una mejor aceptación por parte de la generación Z, o comparar entre millennials y el Gen Z si han sufrido algún tipo de discriminación. Nuestro método, como en algún momento le pregunté hace ratito a Roberto, nuestro método
en el cual abordaremos será mixto, ya que consideramos poder tomar nuestros resultados en base a las respuestas de dicha población y también en personas que no pertenecen a estas, para poder llevar a cabo un análisis más estadístico o más detallado acerca de la población. Y pues gracias. Preguntas, chicos, a sus compañeros. Yo, o sea, ustedes lo que quieren obtener es saber si se va a descender o no la discriminación hacia los de estas comunidades. A través de las generaciones. ¿A través de qué? De las generaciones. Ah, Como por ejemplo los baby boomers, generación Z, pero nosotros solamente nos vamos a enfocar en 2 generaciones. O sea, Pero yo tengo una pregunta igual. Nada más que termine Kaori y ya después. Sí, perdón. Sí, no te preocupes. Claro, claro. Pero entonces ustedes lo que van a realizar es como una encuesta o algo así, ¿no? Por lo que estoy entendiendo. Pero ustedes cómo lo van a lograr saber que se va, que va a descender esto. O sea, como que no tengo entendido eso. Pues sabemos que la discriminación hacia la comunidad pues no va a cambiar, sinceramente, porque es algo que pues no solamente como equipo, sino como personas y de las personas que defendemos la comunidad sabemos que pues, no van a detener las agresiones e incluso ahorita el detallado es únicamente dar a conocer qué tantas personas defienden a la comunidad y así, o sea, dependiendo de sus puntos de vista, porque de la generación Z y de nuestra generación y así, o sea, vamos a tratar de detallar si podemos defender los derechos o si nosotros estamos de acuerdo o la manera de ver qué podemos hacer para... ¿Cómo puedo decirlo? Como tratar de darle un enfoque a que todos somos iguales, o sea, que no haya discriminación. Pero, por ejemplo, ustedes van a tomar en cuenta solamente a los que no son, ¿cómo lo puedo decir? Que no son gays o de ambos. ¿Así me Pues explico? es que son todos, o sea, son los trans, son gays, lesbianas, o sea, son todos. Por eso es LGBTIQ. Sí. Pero es que, o sea, si en tu encuesta te toca a alguien que es gay, lesbiana, lo que sea, o sea, sí te va a decir te va a dar por hecho que sí va a defender. Pero, por ejemplo, alguna persona aparte que no es así, no sé si me explique. Yo te puedo contestar, ¿por qué? Sí. Todos podemos. Por favor. Más o menos lo que buscamos en algunas encuestas es poder encuestar a personas que no son parte de la comunidad. Por ejemplo, en este caso, si tú no eres parte de la comunidad, entonces entrarías en este grupo. ¿Qué podría ser? Pues más allá de pensar y ver y como que opinar, tratamos de vamos a tratar de querer enfocar preguntas como cerradas, en las cuales tú nos respondas, por ejemplo, si tú has visto algún tipo de rechazo en redes sociales hacia alguna persona de esta comunidad o algo parecido. En esta parte de cuestión, personas que sí son de esta comunidad, pues preguntar si ellos han recibido un rechazo. Claramente, ellos al ser parte de esta comunidad, pues se van a apoyar. Pero en sí estamos buscando ver el rechazo o si la aceptación. Lo que comentaba mi compañera Pamela es que nos vamos a enfocar en 2 generaciones, en la generación Y, que son los millennials, y la generación Z, que prácticamente sería del 94 al 2010, me parece.
Entonces, de alguna forma se ha visto que hay una mejor aceptación a partir de esta generación Z, ya que la mayoría o un gran porcentaje de estas personas que son parte de la comunidad, pues son de esta generación. Claro, si ya nos vamos a otras generaciones, como lo que decía la de Baby Boomer, pues es otro tipo de pensamientos, otro tipo de época. Claro que ahí va a haber como un mayor rechazo. Entonces, lo que estamos buscando es ver si en esta nueva generación o en esta nueva generación, ya sea porque haya más personas de esta comunidad, haya baje este rechazo, o sea, haya un poquito más de aceptación, o se sigan manteniendo igual. Porque si nos damos cuenta, en años anteriores, tocar este tipo de temas prácticamente era como que el pecado y esto y aquello, y realmente había un gran rechazo. Entonces, aprovechando que ya estamos como en estas redes sociales, que también vino con esta generación, que es la Z que le estaba comentando, pues ver si hay como un menor rechazo. Es como que a lo que nos vamos enfocando. Ok, gracias. Samuel, Sí, es que mi pregunta creo que es como un poco similar. Es que ustedes habían dicho que van a demostrar como objetivo general, van a demostrar la decadencia del rechazo a la comunidad, ¿no? Y mi pregunta era cómo lo van a demostrar, qué métodos van a usar, qué van a hacer y con quiénes. Sí, pues también teníamos pensado esta parte de mostrarlo, que es como decía el profesor, por si no podemos como tal demostrarlo todo, no podemos hacer tantas encuestas, pero pues sí íbamos o estábamos tratando de armar como un formulario. Hicimos algunas encuestas, pero tuvimos que hacer algunos cambios, sobre todo por el tema, ya que nuestro tema era más amplio de lo que ya es ahorita. Entonces íbamos también a tratar de hacer esto, era como le comentaba a esta Kaori, hacer nuestros cuestionarios y a partir de eso pues tratar de ver pues estos resultados. No sé si me explico. Sí, pero haz de cuenta, ustedes habían dicho que iban a encuestar a 2 generaciones. ¿Crees que me puedas decir más o menos de qué año a qué año son cada una para Como lo comenté, la Z me parece que es del 94 al 2010 y la Y, o bueno, la millennial es del 81 al 93. Sí, sí, en este caso la generación Z es de los 1994 a los 2010 y la generación Z, que son los millennials, es de 1981 a 1993. Ok. Bueno, es que bueno, aquí es más recomendación ahora. Es que yo creo que les podría ayudar mucho como encuestar así como a gente más viejita, porque ahí se ven más los cambios. Luego contra la gente, bueno, contra la generación más reciente, y van a ver así como un contraste más fuerte de ideas, ¿no? Y ahí se podría, yo creo que demostrar que va en descendencia el rechazo. Bueno, esa es una opinión. Y creo que ahí es todo. Roberto, Hola chicos, no sé, bueno, básicamente era algo parecido a lo de Samuel, pero en la página 13 no sé si me la podrían mostrar. Porque ¿En cuál? si conté bien en la 13. Sí. Era mi pregunta acerca de cómo defines y mides el rechazo. Sí, será la 13. ¿En esa? No, era la 13. Me faltan dos, estás en la 11. Ay, ya vi, perdón. Ajá, o sea, mi pregunta era esa, o sea, ¿cómo se define
y cómo se mide el rechazo. Y agregando un poquito a lo que dijo Samuel, es que mencionaron que con las nuevas generaciones, o con la Y y con la Z, se veía más disminuido este rechazo. Y puede que quizá haya un problema ahí de entrelazamiento, porque pues sí, si tienes, es como si encuestas a esa misma población, pues vas a obtener resultados positivos. Pero si encuestas a las generaciones anteriores, vas a tener probablemente resultados, pues sí, de rechazo. Pero nada más esa era mi pregunta, o sea, ¿cómo lo mides? A través de la encuesta, ¿cuál es la pregunta clave, por decirlo así? Yo creo que la pregunta clave sería preguntar, ¿tu familia tiene algún tipo de problema con esta comunidad? Y luego siguiente, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo creo que sería porque, como dicen ustedes, en generaciones anteriores el rechazo era demasiado fuerte. Sin en cambio, conforme va pasando el tiempo, la idea que nos vamos armando sobre la vida, sobre las personas, va cambiando de acorde a nosotros. Yo supongo que la pregunta más obvia sería preguntar sobre si su familia es homofóbica o algo así, pero que ellos qué opinan sobre esto. Y ahí estaríamos midiendo un poco el cambio de generaciones. Y de hecho, mira, respondiendo también tu pregunta sobre las generaciones, o sea, tampoco estamos diciendo de que tanto el Z como la millennial las están aceptando, o sea, hay veces, incluso las propias generaciones, a veces se dejan influenciar, o sea, bajo lo que digan sus padres o sus familiares, bajo ese tipo de opiniones, si consideran que la homosexualidad es como que un pecado o una enfermedad, o incluso que grupos como de Facebook lleguen a veces como que a seguir el tipo de tendencia de joder homosexuales, o que consideran así como que los insultos así de puto, homosexual o mariquita, se vean como que para, ¿cómo decirlo? Disminuir así como que tu forma de que eres como que un poco cobarde o algo así por el estilo. O sea, que te hace menos hombre, ¿sí me entiendes? O sea, a lo que vamos con esto. A lo que vamos con esto es que para eso vamos a llegar a una conclusión, si de verdad es que las generaciones actuales, lo acabo de decir. Bueno, lo que es nuestro propósito más que nada es llegar a la conclusión si de verdad hay un poquito de avance entre estas generaciones. Sí, también estoy completamente de acuerdo porque como ya lo habíamos mencionado en los antecedentes viene que estos comentarios son del 2019 al 2020. Entonces, si siendo tan pocos años, o sea, siendo entre un año de diferencia entre estos antecedentes, y de esos hay muchos, como por ejemplo también los que fueron atacados hace poquito en el metro, y, o sea, así muchos, pero nosotros nos queremos enfocar como en redes sociales. Entonces, si nos damos cuenta, es el ataque que hay hacia ese tipo de personas si suben algún tipo de estado, comentario y así. Y eso que no estamos abarcando temas sociales, que puede ser en la calle o así. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo nada más quería comentar. Cuando hablamos de comunidad, creo que hablamos de todos los que incluyen esta comunidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas piensan que por ser comunidad, lo dicen como comunidad gay, y piensan que es un gay hombre con hombre, como que muchas veces se refieren mucho a eso, no sé si me entienden. Por algo es LGBTIQ+, porque son las principales, sin embargo hay muchas más, si se dieron cuenta en la presentación. Tratamos de ponerles varias banderitas y algunos dibujitos, y es que prestaban un poquito ahí como que abajito, tenían como los nombres, que cada letra como decía qué es. Entonces, más allá, para que también hablan un poquito de esta parte, cuando hablamos de esta comunidad, pues tengamos en cuenta que son gays, lesbianas,
intersexuales, transexuales, transgénero, queer, entre muchas otras más. Entonces, para que también lo tengamos en cuenta, pues también es algo que podemos, no sé, aprender, que no solamente cuando escuchen algo de la comunidad se refieran y automáticamente piensen como alguien gay o alguien lesbiano. Por eso es una comunidad, lo conforman muchas personitas y pues para ti era lo único que quería comentar. Muchas gracias, chicos. Pero, como verán, yo también puedo utilizar emojis. El profesor no implica que no lo sepa. Híjole. Ya. Bueno, primero me voy con el formato de la presentación y luego ya retroalimentación y comentarios a los, ya en general de la exposición. Se llevaron 17 minutos, chicos, solo con antecedentes. Bueno, con antecedentes se llevaron 13 minutos y 4 minutos con el resto. Entonces, para que vean sus tiempos, al final les digo, van a tener solo 10 minutos quizá, si luego buena onda, 11 minutos. Pero para que regulen sus tiempos y eso les va a depender mucho porque son muchísimos antecedentes y hay mucho texto en los antecedentes. Algunos de ustedes empezaron leyendo y les estaban muy nerviosos, pero cuando empezaron a explicar, hasta las muletillas se les quitaron. Entonces, lo que les recomiendo es que utilicen palabras clave, por ejemplo, el nombre de los casos y que sepan a qué se refieren esos casos. Si no lo saben, pues no lo pongan. La última diapositiva de sus antecedentes, que digo, todos son importantes y aclaro, no implica que uno de los casos sea más importante que otro, pero la última ya fue las últimas dos son lo más importante de su presentación. ¿Por qué? Porque son con lo cual vamos a partir del planteamiento del problema. Entonces, si le van a dar peso a eso, o sea, al final, por ejemplo, en este caso ya están hablando de VIH y SIDA, o VIH y SIDA, según sea el caso, pero el planteamiento del problema no lo vuelven a retomar. Entonces, no tiene caso poner información que no van a utilizar. Digo, yo sé que la comunidad ha sido discriminada, ha sido atacada, pero al menos en la presentación, focalícense en la información que les importa para desarrollar su planteamiento del problema, sus objetivos, sus hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Disminuyan el texto, les digo, solo pongan datos concisos, gráficas, imágenes o algo que les ayude solo a explicar la diapositiva y no leerla. Porque si no, al final, y va a pasar. O sea, aunque la persona quiera poner atención, cuando ve mucho texto, no lo hace. Les voy a contar una experiencia personal y para que tampoco lo hagan. Es para que no lo hagan. En una presentación, en un foro con profesionistas, con doctores, con todo esto, están hablando de... No, pero tan interesante estaba. Era del marco legal sobre la agricultura. Entonces cada uno estaba dando como su punto, era una mesa de diálogo, y uno de los ponentes lo que hizo fue agarró su texto de Word, lo puso en la presentación y se puso a leer el texto de Word. No es ético, no se entiende, y por más que tú seas una persona respetuosa, no vas a poner atención, entonces disminuyen mucho el texto. Ahora, mi pregunta, ¿y la infodemia? Digo, el tema está muy bonito y el proyecto está muy interesante, y creo que van a salir resultados muy bonitos como en 3 años, pero ¿y la infodemia, chicos? Entonces, allí podemos volver a corregir. Todo esto se derivó a las preguntas que les hicieron sus compañeros, que los felicito. Me siento orgulloso que sepan criticar a sus compañeros, constructivamente hablando. Efectivamente, hay mucha confusión en su proyecto porque, así como les dijeron, si ese es su objetivo, en realidad estaría bien evaluar a todas las generaciones que han marcado este odio desde los 40 y que puedan contestar respuesta desde los años 40. Entonces, por ejemplo, si yo solo marco si hay una, y no es descendencia, es disminución, descendencia son los hijos. Por eso me preocupó que fueran a evaluar a los hijos, porque dije, no, eso va a ser como en 30 años. Entonces,
Si es la disminución y yo lo registro solo en la generación Z, pues obviamente voy a ver que todos o la mayoría lo aprueba, pero no es lo que ustedes deben hacer, ¿vale? Les digo, lo podemos evaluar y les tengo una muy buena noticia. Su proyecto, ya sí, ya lo estoy pensando, ya tengo aquí las respuestas y todo, pero no se los voy a decir. Pueden hacer estadística diferencial de una manera muy bonita. Porque si yo le pregunto a alguien, por ejemplo, aquí en este foro público, y no es necesario que me conteste, si yo agarro y le digo a Roberto, Roberto, ¿tú apoyas a la comunidad LGBTTIQ? Solo para ejemplificar. Roberto, por la presión social, me va a decir que sí. O sea, él ahorita, pero en realidad no lo sé. O sea, no digo que Roberto la apoye, nada más es para ejemplificar. No, ¿por qué? Porque también ya hay un linchamiento social si no estás de acuerdo a. Entonces, quizá Roberto, o sea, sí la apoye, espero que sí, no lo sé. Cada quien es válido su punto de opinión. Ah, sí, sí, los Pero apoyo. también puede ser que Roberto se sienta presionado, no, es para ejemplificar, se sienta presionado porque está el equipo que sí la apoya, por algo están explicando este tema. Sí, de Entonces, hecho, olvidamos esa parte. ah, El hecho de que algunas veces apoyan las comunidades más que nada por el hecho de encajar y no lo hacen por mero verdadero interés. y eso les va a pasar mucho en su encuesta. Si ustedes le preguntan, ¿tú apoyas a la comunidad? Al hacer un trabajo de investigación te van a decir, sí, sí, yo sí la apoyo, aunque no la apoyen. Eso les va, entonces hay que buscar preguntas de manera indirecta para que les digan que no. O bueno, no que no, sino la respuesta honesta, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, sus resultados van a estar muy sesgados. ¿Cómo lo correlacionamos con la infodemia? Muy sencillo. Enfoquémonos solo en una generación o enfoquémonos igual en una población, no las empresas nunca han funcionado, en una población particular, ¿vale? Igual que sus compañeros, delimiten su problema y ahora en sus encuestas ustedes pueden ver su planteamiento del problema más o menos puede ser, ¿será posible que la infodemia esté afectando sobre la creencia de la comunidad? Ya sea que estés a favor o no. Pero, por ejemplo, hay varias personas que dicen, ok, es que si las personas marchan, mm, si las personas de esta comunidad marchan semidesnudas, los niños lo ven y ya se van a volver gays o se van a volver, porque así lo manejan, para todo es gay, o la palabra que dijeron hace rato que no voy a decir porque me van a censurar el video en YouTube, pero lo manejan con esas palabras, ¿vale? Entonces, eso es infodemia, pero, por ejemplo, los carnavales donde salen las chicas semidesnudas, ahí no dicen que por eso te vayas a ser heterosexual o no. ¿Cuál es el problema? Que no hay una educación sexual desde niños, ¿no? Y sabes que los hombres tienen pene, las mujeres tienen vagina, sino que tratan, vaya, pues, que la escuela enseñe esta parte que como tal no corresponde. E incluso igual, o sea, ¿por qué cuando la mamá está viendo telenovelas con el hijo y sale un actor que le gusta a la mamá y se quita la playera y sale todo marcado? No dice la mamá, ay, me se le voy a tapar los ojos a mi hijo porque se va a volver gay. Es como esta conveniencia que hay. O sea, mm, entonces ahí es como lo pueden ligar con la infodemia, ¿vale? O sea, cómo se dan las creencias y con base en las creencias ustedes ya podrían delimitar si hay una decadencia o disminución en esta toma de decisiones o en este odio, o solo es mera ignorancia o es mera infodemia. ¿Sí, Víctor? Tenías una pregunta, Víctor. Ah, está apagado tu micrófono si estás hablando. Ni me di cuenta. Ok, bueno, es que yo, así analizándolo, todo esto de la infodemia ya viene desde mucho tiempo atrás, desde que se inició todo. Entonces, técnicamente, digamos que a la fecha actual, ya no hay mucha sobreinformación sobre ellos, ni tantos mitos. Pero todavía los hay. O sea, Muy Muchos sí pocos los que hay. todavía no se dan a conocer, por así decirlo, muy bien. Pero gran parte de eso ya se tomó hacia atrás y ya se, como que comprobó, se reveló.
Es que Entonces, la infodemia en este caso no solo son noticias falsas. O sea, la ajá, y infodemia no, es ya sobre la información. abundancia de información. Entonces, por ejemplo, vaya, un ejemplo. Una persona homosexual la asaltan y desafortunadamente la asesinan, ¿no? Porque se negó al asalto. ¿Qué dice el título? Persona gay es asesinada. Entonces, en este caso, nada tuvo que ver es que, bueno, la sexualidad o la identificación de género con que lo hayan asesinado o no en el asalto. Más bien, no debió suceder, pero él se resistió, ¿vale? Ahí estamos hablando de una parte infodémica y como todas las personas solo leen los títulos de las noticias y de entrada la noticia van a decir, pues es que ya los están matando por ser gays. En este caso, si te das cuenta, nos estamos yendo al otro lado, no hacia odio, sino que las personas están malinterpretando la noticia, me explico. Pero al final sigue siendo infodemia y no es una noticia falsa. O sea que no es necesario que sea Falsa. una información, no, digamos, una información demasiado grande, ¿no? Como que muy explosiva en Ujú, la gente, sino que sea mínima. exactamente. Ahora, otro ejemplo. En estas marchas del orgullo gay, em, vamos a ponerle que solo un carro alegórico o dos carros iban con las personas semidesnudas. El 95% iba normal, iba con sus banderas, iba maquillado, iba con pelucas, no lo sé. Eh, Según el caso, si alguno de ustedes ha asistido, podrá corroborarme de cómo van en esta estadística. Pero los medios de comunicación es, ok, solo voy a enfocar al carrusel, perdón, al carruaje con las personas así y voy a decir que todos venían igual. Eso también es infodemia. Y las personas dicen, ay, como el meme de los Simpsons, que alguien piense en los niños. Sí, o sea, y es infodemia, ¿vale? Y que está generando odio y desinformación, sí, a consecuencia de la infodemia. Entonces, ustedes les digo, lo tienen muy amplio. Por ejemplo, en el caso de sus compañeros, querían analizar toda la población en torno a la infodemia y el COVID. Ustedes tienen poblaciones desde los 60, 70, 80, 90. Ahora nos vamos solo a los 90 y a los 2000, a los millennials. Igual sigue siendo mucha población. Entonces yo les recomiendo que la delimiten más. Igual quédense con el instituto, con el Instituto Rosario Castellanos, Campus Justo Sierra. La ventaja que tienen ustedes como comunicólogos, si se dan cuenta, este grupo éramos 16 personas, 17 después que se incorporaron, y ahorita quedan 10. Al menos aquí no sé cómo están en las otras materias. Pero seguramente los otros grupos de ciencias de la comunicación están igual. ¿Por qué? Porque esta carrera fue nueva para este plantel. Y la población es muy pequeña, a tal grado que pueden encuestarla toda. Y si se dan cuenta, como lo vimos, al menos con el ejercicio de histogramas, que también era el objetivo que quería que vieran, cómo está la población. O sea, al menos de estudiantes en cuanto a edades. Y eso les puede servir. Pero sí es importante que lo delimiten. ¿Por qué busquen algún antecedente que diga que actualmente ha incrementado el número de, ¿cómo se llama? De personas que pertenecen a esta comunidad? Pero también dicen, es que hay personas que no conocen su sexualidad y es como, okay, o sea, hay muchas cosas. La infodemia en torno a esto es muchísimo. Por ejemplo, hay personas que dicen que la homosexualidad no debería existir y se justifican en los libros de biología cuando no han leído un libro de biología en su vida, pero dicen que se justifican en los libros de biología, que así lo marca la biología. De hecho, otro caso sería también el como de la representación así LGTB en las caricaturas. En un sentido de que a veces llegan a ser notas amarillistas si dicen que comunidad LGTB se queja de que no hay representación en X caricatura o serie y solo son 2 personas de Twitter. O sea, ese es también otro ejemplo. Y del otro lado también, por ejemplo, cuando dicen primer personaje que se viste de mujer en el siglo XXI. Cuando veíamos a Bugs Bunny desde hace 20 años vestirse de mujer y decirle a los barbones que se jalaban la barba, por ejemplo. Que Capitana Marvel es primera protagonista mujer. Sí, o sea, cuando en realidad antes de eso ya tenemos muchísimo. Entonces, ahí sí es justamente donde ustedes tienen que delimitar mucho su problema. Su planteamiento del problema y su información. Si lo hacen como está aquí, les digo, de buena fe, les deseo mucho éxito, pero no van a acabar en un mes. O sea,
estarían al menos un año, y eso ya es un proyecto de tesis que si alguno quiere hacer y que quiere que el asesor, no, si alguno quiere hacer, lo puede hacer, ¿vale? Entonces, yo les recomiendo delimítenlo a la universidad, delimítenlo al campus Justo Sierra. Yo tengo algunos grupos del plantel GAM que también podemos utilizar, pero si solo quieren hacerlo en Justo Sierra, también solo hablen con sus profesores, porque al menos cada profesor debe tener un grupo, al menos 2 grupos diferentes, y les va a ayudar mucho. Entonces, sí se puede relacionar con la infodemia, sí, las encuestas también, o sea, pueden poner, por ejemplo, una noticia, ¿viste esta noticia? ¿Qué opinas o qué sentimientos te emocionan? ¿Vale? Y ahí ya podemos generar que una noticia falsa o que una noticia con un título tergiversado eh, directamente está relacionado con las emociones que tenga. ¿En qué sentido? Ponen la imagen de la noticia, ponen la noticia y pueden preguntar, ¿leíste solo el título o entraste a la noticia? Y también lo podemos correlacionar. Pues así se puede. Solo hay que ver el enfoque y el punto de cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Sí me explico? Entonces, les digo, es un proyecto muy interesante, es un tema muy interesante, pero es muy amplio. Y no hay infodemia. Entonces, así como lo tienen, solo falta agregar la parte de infodemia y lo pueden volver a estructurar en generación Z y en generación Y. Pero estudiantes de ciencias de la comunicación, o estudiantes, no sé, ¿vale? Pero que sea de ese punto. Pero sí, piénsenlo bien para que no sea tan amplio, si no al final nunca van a acabar. ¿Me explico? ¿Dudas, quejas, comentarios, sugerencias? Y bueno, ya delimitando el tema sale todo lo demás, el planteamiento del problema, hipótesis, objetivos, etcétera, etcétera. Pero no se bajoneen. Bueno, sí bajoneense todos, que es lo normal. Es cuando presentas un proyecto, esa es la idea, que veas todos los déficits que tiene. ¿Por qué? Porque al final no sé dónde vayan a trabajar, no sé si vayan a hacer investigación, pero al menos aquí están estudiando como científicos. Una de las, ya personalmente es una de las cosas que a mí me molesta, que si son ciencias de la comunicación, ustedes les generan un pensamiento técnico y laboral. O sea, un pensamiento de solo haz esto y entrégame esto, solo haz esto y no un pensamiento crítico integrativo como los científicos que todos somos. E incluso ustedes lo mismo le han dicho que, ciencias de la comunicación, esos que es nada más, tienen el altar a Pati Chapoy y dicen chismes. No, o sea, abarca muchísimo más. Pero no, pero vaya, generalmente en la carrera, y me lo van a, ya después cuando se titule me van a decir, ¿cuántos les dejaron hacer un proyecto de investigación tan elaborado como el que estoy dejando yo? Y sí, odienme por dejarles un proyecto de investigación, pero prefiero que lo sepan hacer a que no sepan hacer. Ya si en segundo semestre me toca darles clase, pues ya veremos todo esto de manera profunda. Pero mientras así, o sea, que sea congruente, ¿vale, chicos? ¿Dudas? Y sobre todo, si lo pueden relacionar con sus otras materias adelante. ¿Por qué? Porque ya vieron que no es fácil hacer un proyecto de investigación. Ahora imagínense que los otros profesores les pidan otros 5 proyectos de investigación, pues la mejor relaciónenlo con este tema. Son 2 equipos, lo pueden hacer fácil. Entonces, sencillo, bonitas, como el pan caliente, como las tortillas bien hechas. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? Ninguna. Bueno, Ninguna. Ok, nada más un comentario. Bueno, ya sé que siempre digo eso, me echo como 7 comentarios. A lo mejor la otra semana no tenemos clase, no estoy seguro, porque, bueno, ya viene la vacunación a docentes y no nos han dado fecha. Entonces, puede que, así como van los calendarios, puede que me toque entre esos días, pero no lo sé. Ya les estaré avisando y si no, de todas maneras, ese día les subo la clase, ¿vale? Y recuerden igual para la otra semana, bueno, si no hay clases les extiendo, si hay clases, les pido que revisen, ya vimos cuartiles, nada más falta ver varianza, desviación estándar, error estándar de la media, coeficiente de variación. Igual, como, bueno, a ustedes no se los comenté, porque la mayoría participó, otros grupos sí, pero si no leen, pues ya saben, van por fuera, les voy a pedir que los que no leyeron se retiren de la clase. Les quedan 2 clases para terminar sus exámenes, aunque varios ya los terminaron.
Les queda la del 20. Oye, ¿qué día es? 13. Sí, les queda la del 20 y el 27. El jueves siguiente, que sería 3 de junio, me van a entregar el examen 2 y el examen 3. O sea, son exámenes muy sencillos para que no se complique. ¿Vale, chicos? Y Perdón, sí, dime. tengo una duda con la actividad 7 porque dice que vamos a hacer equipos de no sé qué. Bueno, con en su 3 caso no, porque son solo 10 alumnos. Era lo que les decía. Como bueno, la publica para todos los grupos, ustedes pueden hacerlo. Les había dicho que si quieren todo el grupo o 2 grupos. Me dijeron que 2 grupos, entonces de 5 personas cada uno. Y ustedes deciden. No, no necesariamente es el mismo grupo del equipo, perdón. Pueden seleccionar un nuevo equipo. pero dice que no tenemos que repetir variables, entonces ¿usted nos va a repartir las variables No, o no? ustedes repártenselas. Nada más háganme un documento donde diga representante y las variables que escogieron. En tu caso, en teoría, tienen para elegir, son 3 variables y hay 9 variables, entonces tendrían que quedar 3 libres. Entonces, igual organícense ustedes y digan, por representantes, mi equipo va a escoger estas. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Lo de los exámenes? ¿Claro? Es que no entendí lo de los exámenes. El 3 de junio me entregan los 2 exámenes, el 2 y el 3. Acuérdense que el 2 es una relatoria descriptiva de sus participaciones correctas. O sea, un escrito, vaya, que diga participación 1, dije esto, bla, bla, bla. Participación 2, y así, y las fechas de la participación. Y el examen 3, se los voy a subir una semana antes de la entrega, pero básicamente es describir un procedimiento estadístico de cómo obtuvieron las gráficas. Por ejemplo, digamos que Pamela dice, bueno, yo voy a describir las gráficas de desviación estándar. Entonces ya me explica el proceso matemático. ¿A qué me refiero matemático? No me tienen que decir. Pones tus datos en Excel, le das a insertar gráfica, y si lo han hecho, ¿vale? Entonces, para que les quede claro, ¿sí? Y ya el examen 4 seguramente va a ser por ahí, como por el 16 de junio, dependiendo de cómo avancemos. Si veo que no avanzamos, pues van a tener la fortuna que no hay examen 4. Tu siguiente entrega, para que vayan viendo, es de este proyecto, puede que también sea el 3 de junio. ¿Vale? O sea, tienen 2 semanas para hacer sus encuestas, sus resultados. ¿Por qué? Porque si se los evalúo después, va a haber muchos errores con la entrega final. Entonces, el 3 de junio ya me entregan el último avance, que es el escrito y la presentación. Y ya después el 24, 25 me parece es su proyecto final. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios, sugerencias? Ninguna. Ok. Entonces, así quedamos, chicos. Nos vemos la otra semana, si es que nos toca ver. Si no, de todas maneras les subo la clase. Igual ahí están los links de las asesorías, por si tienen alguna duda en particular. Les recomiendo igual que entren a las de equipo para que veamos de manera particular sus proyectos. Según yo, sí funciona. Según yo. ¿Vale, chicas? Entonces nos estamos viendo. Que tengan buen fin de semana. Igualmente, Gracias. profesor. Buen día, Gracias. hasta luego. Buen día. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego.